Así es, estamos ya para la primera entrevista de la noche. Aquí tengo en mis manos una información que señala que el 17 de julio es la fecha tope para la inscripción de partidos políticos en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo avanza este proceso? Es lo que vamos a conversar y analizar con Juan Pablo Pozo. Él es vocal del Consejo Nacional Electoral y es un placer que nos acompañe esta noche, Juan Pablo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y comencemos por ahí, ¿cómo avanza este proceso con cifras concretas? ¿Cuántos están ya inscritos y cuántos todavía están en trámite? Sí, efectivamente dentro del Consejo Nacional Electoral nos encontramos dentro de la fase más intensa, que es la fase de inscripción y de reinscripción de las organizaciones políticas. Sean estas partidos o movimientos. Hay que recordar, Ámbar, que esto está en una disposición constitucional que obliga que a todas las organizaciones políticas que deseen participar en los procesos electorales tienen que cumplir con este proceso de inscripción o de reinscripción en el caso. Es decir, desde hace 4 años, desde octubre del 2008, con la Constitución, se aprobó esta necesidad de los partidos y movimientos políticos. Hoy tenemos que a la fecha están inscritos a nivel nacional 3 partidos políticos y 3 movimientos. Estos son el Partido Roldosista Ecuatoriano, el Partido Sociedad Patriótica y el Movimiento Popular Democrático. Con respecto a partidos, con respecto a movimientos a nivel nacional, tenemos al Movimiento País, al Movimiento Pachacuti y al Movimiento Creo. Existen otras organizaciones políticas que están tratando en estos días de completar en este proceso. Con respecto al calendario electoral, las firmas y este proceso como tal termina 6 meses antes del proceso electoral. Como todos sabemos, el proceso electoral se va a llevar a cabo el 17 de febrero del 2013, es decir, hasta el 17 de agosto de este año nosotros informaremos a las y los ecuatorianos qué organizaciones políticas están habilitadas de cara a este proceso. También es importante mencionar algo a los ecuatorianos, es que este proceso es un proceso de firmas excluyentes, es decir, si ya una organización política presentó una firma como tal y otra organización política presenta la firma, automáticamente el sistema la rechaza, el sistema la invalida. Vamos a hablar de esto de inmediato, pero primero justo quería consultarle cómo es el proceso de validación y le pregunto porque existen cuestionamientos, en particular de Fabricio Correa con su movimiento Equipo, creo que se llama. Él señala que el CNE ha recibido, bueno, la orden prácticamente del presidente de la República de que a él no se le inscriba y por tanto con su movimiento Equipo se están haciendo algún tipo de cosas extrañas. ¿Qué nos puede explicar? Ámbar, este es un proceso totalmente transparente. Primero, este proceso no se lo realiza a puertas cerradas del Consejo Nacional Electoral, sino lo realiza en presencia de los delegados de las propias organizaciones políticas. Nosotros tenemos un reporte que el sistema integrado de organizaciones políticas con cada uno de los rubros de cada organización política. Por poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el Partido Roldosista Ecuatoriano presentó 241.873 firmas, de las cuales las firmas aprobadas fueron 175.974 y con eso completaron el número de firmas que se requiere para participar en el proceso. ¿Cuántas? De acuerdo al Código de la Democracia se requiere el 1,5% del registro electoral utilizado en la última elección pluripersonal, es decir, en el 2009, es decir, 157.000 firmas aproximadamente. Perfecto. Eso es lo que se requiere para que una organización política se inscriba a nivel nacional. En este ejemplo, el PRE tiene 175.000 firmas, si podemos hablar de las organizaciones inscritas. El Movimiento Popular Democrático se inscribió con 177.000 firmas, el Partido Sociedad Patriótica con 162.000 firmas, el Movimiento Alianza País con 1.047.000 firmas, el Movimiento Creo, Creando Oportunidades con 170.000 firmas y el Movimiento Pachacuti con 160.000 firmas. ¿Este sistema entonces va desechando las firmas que no valen automáticamente? ¿Cómo funciona? Efectivamente, como es un proceso de firmas excluyentes, es decir, si ya una organización política presentó esa firma y otra organización política, la que viene atrás, presenta la misma firma, automáticamente el sistema la rechaza y la invalida. Es por eso que el pastel electoral, como yo le denomino, cada vez es menor y las organizaciones políticas que vayan dejando para el último este proceso de inscripción, van a estar en complicaciones. Van a encontrar firmas que ya estuvieron inscritas y registradas con otra organización política. Usted me puso el ejemplo del Movimiento Equipo y tengo algunos otros partidos que también podemos revisarlas, pero por ejemplo, el Movimiento Equidad, Progreso y Orden Equipo presentó un total de registros ingresados. ¿A qué cámara podemos mostrar? A Osvaldo, presentó un total de registros ingresados de 280.456 registros. Entre los rubros más importantes, porque le decía que este reporte que tenemos del Sistema Integrado de Organizaciones Políticas nos indica cuántas de estas firmas han sido en blanco, cuántas han sido duplicadas, cuántas cédulas tienen menos de 10 dígitos. Pero los 2 rubros más importantes de este movimiento como tal,
El total de cédulas o de firmas repetidas en la misma organización política, es decir, este movimiento presentó 2 veces la misma firma, 21.918 firmas. Bastante. Y el otro rubro más importante, que es lo que es importante señalar, el total de cédulas o firmas que ya constaban en otra organización política es de 146.803. Es decir, más del 50% de las firmas presentadas por el movimiento Equipo en una primera oportunidad ya constaban con otra organización política inscritas. Es decir, por eso automáticamente el sistema las rechaza y las invalida. Lo que pasa es que hay ciudadanos, claro, que se inscriben con un movimiento, después pasa algún tiempo, le vuelven a consultar y se inscribe. Tal vez nosotros mismos estamos haciendo que los movimientos o partidos políticos incurran en sí, efectivamente, problema. Son firmas de apoyo, de adherentes, y que se recogen, pero no, los ciudadanos no siempre avisamos que ya hemos presentado la firma de apoyo con otro movimiento. Por tanto, este movimiento tiene a la fecha revisadas y aprobadas 71.454 firmas. Pero es importante decir, Ámbar, que no es que se ha rechazado el movimiento Equipo, porque el movimiento Equipo tiene la posibilidad de completar con este proceso hasta la fecha que hace un rato mencioné. El 17 de agosto del 2012 podrían completar este proceso. Por tanto, esperamos que el movimiento Equipo siga presentando firmas y automáticamente, en presencia de los propios delegados, se hará la verificación de todas las firmas y veremos si es que al final completan el número de firmas requerido. ¿Cuál otro ejemplo tiene? ¿Qué otro movimiento está en este proceso de que aún no ha sido, digamos que aprobado, pero podría ser? Mire, y decían que puede haber algún tipo de animadversión con algún movimiento. Sí. Esto no es de ninguna forma, tenemos el reporte de los partidos que hace un momento mencioné, podemos mencionar hasta con cuántas firmas presentaron y cuántas fueron aceptadas, precisamente producto de estas inconsistencias o producto precisamente que ya se presentaron con otro movimiento. Pero por poner otro ejemplo, el movimiento Ruptura. El movimiento Ruptura presentó 381.000 registros y fueron presentando paulatinamente conforme iba la necesidad. Y asimismo tenemos números de cédulas que no coinciden, números de cédulas repetidas, las firmas repetidas, firmas que constaban ya en otra organización política. Y hoy tenemos que ya a la fecha el movimiento Ruptura ha completado 160.901 firmas, es decir, ya completaron el número de firmas que se requieren, están presentando documentación de sus directivas provinciales con el fin de que con esa otra documentación puedan completar con este proceso de inscripción. Creeríamos nosotros que en este mes podrían algunas organizaciones políticas más ya completar con este proceso y estar habilitados a nivel nacional. En el caso particular de Fabricio Correa, él señaló incluso que tiene evidencias, pruebas, argumentos, cosas para presentar sobre supuestas irregularidades. Él podría presentarlas como para demostrar y dentro de un proceso legítimo que se pueda revisar si lo que él señala es cierto o no. Claro que sí, cualquier comunicación que remite el ingeniero Correa, como cualquier organización cualquier comunicación de cualquier organización política, nosotros inmediatamente daremos el trámite respectivo dentro del Consejo Nacional Electoral para poder determinar cualquier tipo de responsabilidad, pero sí decirles que este reporte del sistema integrado nos permite ir analizando rubro por rubro, y lo que dije hace un momento, esta validación de firmas, en este caso el movimiento Equipo, se lo realizó con presencia de los propios delegados de la propia organización política durante 30 días, porque así lo establece el Código de la Democracia. También nosotros hemos duplicado la capacidad de los digitadores que tenemos. Precisamente las firmas se pueden presentar únicamente hasta el 18 de julio, porque nosotros tenemos los 30 días finales hasta el 17 de agosto para saber qué organizaciones políticas han completado con este proceso. Sin embargo, otro de los fenómenos que está ocurriendo es que las organizaciones políticas, al ver que es difícil completar el número de firmas a nivel nacional, están completando su proceso de inscripción a nivel provincial, cantonal o parroquial. Ahí se requiere el 1,5%, también es el mismo porcentaje, pero de la respectiva jurisdicción. Es decir, en la provincia de La Suay, por poner un ejemplo, se requieren aproximadamente 5.400 firmas nada más. Por eso tenemos ya 14 movimientos políticos que han completado ya con este proceso de inscripción. Por mencionarle, nivel nacional y por provincias. Exactamente, por mencionarle algunos. En Loja hay 2 movimientos que ya han completado. El movimiento ARE, el movimiento Convocatoria, en el Oro 1, el movimiento MAR, en Santa Elena, Salinas Independiente, en Chimborazo, Zamauta, Yuyay, en Azuay, Mire, Igualdad, es decir, han completado ya con este proceso. Tenemos algunos movimientos también que han completado con este proceso a nivel cantonal, porque pueden irse, depende de la jurisdicción, parroquial, cantonal, provincial o a nivel nacional de CRK. O sea, podemos decir que al momento ningún movimiento o partido ha sido rechazado rotundamente, todavía hay como un plazo. Ámbar,
ningún movimiento político, ni ningún partido político hoy puede decir que ha sido rechazado por el Consejo Nacional Electoral, porque pueden completar este proceso de inscripción o de reinscripción hasta el 17 de agosto de este año. Pero los partidos y movimientos tienen esa necesidad de irse inscribiendo, porque hoy, por ejemplo, hemos pasado desde noviembre que estamos en funciones más de 12 procesos electorales en elecciones de juntas parroquiales. Sí. Hace 15 días elegimos las autoridades de juntas parroquiales de San Salvador de Cañaribamba, de la provincia de La Suay, y también del Triunfo Dorado de la provincia de Zamora. Y para estos procesos también solo pueden participar las organizaciones que ya han completado este proceso de inscripción o de reinscripción. De ahí es que la necesidad de estas organizaciones políticas de completar este proceso en el menor tiempo posible. Todavía entonces tienen plazo, pero el Consejo Nacional Electoral está en una situación medio incómoda con algunos temas que están pendientes en la Corte Constitucional y que pasa el tiempo, las elecciones son en febrero próximo, el tiempo pasa volando más rápido de lo que quisiéramos. Y tal vez van a tener algunos inconvenientes al momento de convocar ya a las elecciones. Hoy estamos dentro de la fase electoral. Nosotros hemos aprobado ya el calendario electoral, estamos cumpliendo, le decía, dentro de esta fase preelectoral y esta fase de inscripción y de reinscripción de las organizaciones políticas. Sin embargo, la convocatoria de elecciones la vamos a hacer el 18 de octubre de este año. También tenemos que las elecciones, como todos sabemos, se realizarán el 17 de febrero. En caso de haber segunda vuelta, el 7 de abril se elige presidenta, presidente, vicepresidente, vicepresidenta. Hoy la asamblea está conformada por 124 asambleístas, pero en el 2013 vamos a elegir 136 asambleístas. 136. Por poner dos ejemplos, Guayas en el 2009 eligió 17 asambleístas, hoy en el 2013 va a elegir 20 asambleístas como tal. Entonces, y también se va a elegir parlamentarios andinos. Y sí, estas fases del proceso electoral, hoy estamos con la necesidad, todos sabemos que teníamos un código de la democracia en vigencia desde febrero, desde el 2009, y el 6 de febrero de este año se publicó en el registro oficial unas reformas al código de la democracia. Como todos sabemos y es de dominio público, se presentaron demandas de inconstitucionalidad contra las reformas al código y la Corte Constitucional, que es el órgano competente, dictó medidas cautelares. Estas medidas cautelares lo que hace es la suspensión de la ejecución de 3 artículos puntualmente, Ámbar. Y para nosotros es preocupante porque necesitamos que la Corte Constitucional, si se pronuncie ya sobre el fondo, resuelva para saber qué normativa es la que se va a aplicar de cara a los procesos electorales. ¿Cuáles son esos 3 temas concretos por cuestión de tiempo? Estos 3 artículos puntuales son los siguientes y que son vitales para el proceso electoral. El uno es el método de asignación de escaños. Hoy está todavía no sabemos hoy está suspendido el método de asignación de escaños y por tanto, si me pregunta hoy a la fecha, le puedo decir que no tenemos un método de asignación de escaños. Tanto es así porque el código anterior, que estuvo en 2009, se derogó con las reformas y que las reformas del 6 de febrero está suspendido, está demandado. El otro tema puntual que es también importante para nosotros es la obligatoriedad o no de los funcionarios públicos de solicitar licencia para optar nuevamente por una reelección o por algún cargo popular. Ese artículo puntual también está suspendido por una medida cautelar como tal y que también para nosotros es importante. Y el otro artículo importante es sobre este artículo sobre que se prohíban o no los reportajes, los especiales que tiendan a ir a favor o en contra de determinado candidato, más el tema de los usos de recursos públicos, porque mientras esté con medida cautelar y suspendida la ejecución de estos artículos, nosotros como Consejo Nacional Electoral, respetuosos de las otras funciones del Estado, en este caso la Corte Constitucional, no podemos desarrollar ninguna normativa secundaria que nos permita la aplicación de estos 3 artículos que están en el Código de Democracia, de ahí la necesidad que la Corte Constitucional se pronuncie en el menor tiempo posible. Son los temas que están pendientes en la Corte Constitucional y que ojalá se resuelvan rápido porque el proceso ya está cumpliendo sus tiempos, el proceso electoral del 2012. Te quiero agradecer muchísimo, Juan Pablo. Para mí es un placer, estoy siempre a las órdenes, gracias. Por haber estado esta noche para hablar de estos temas. Juan Pablo Pozo, vocal del Consejo Nacional Electoral, los temas que a todos nos interesan, porque ¿quién no está hablando ya de las elecciones? Vamos a una pausa, ya regresamos. Listo, Juan Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias.